¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días, depende de que están viendo este video. Estamos tratando de retomar nuestras clases para el tema de la materia de viento y sismo o arquitectura y protección civil. Trataremos por este medio de ver algunos ejemplos más para no atorarnos en nuestro temario. Vamos a ver unos ejemplos, vamos a dejar unas entregables dentro del Blackboard para que sigamos con nuestro cuatrimestre. Y vamos a ver el día de hoy un ejemplo del método estático para sismo. Antes de salir de contingencia habíamos hecho un ejemplo del método simplificado para sismo. Ya vimos o comenzamos el método de sismo. Este método estático tiene unas variantes con respecto al método simplificado. La última clase vimos un ejemplo bastante básico, como su nombre lo decía, es un método simplificado. Para casas habíamos dicho que hasta 14 metros de altura y plantas arquitectónicas no tan irregulares. En este caso el método estático, también lo habíamos comentado, es para construcciones un poco más altas, con otro tipo de características que vamos a ir viendo a lo largo de los ejercicios, y tiene otro tipo de condicionantes para hacer su cálculo. El objetivo es el mismo, tener que calcular fuerzas horizontales por sismo en la base de la estructura y fuerzas horizontales por sismo en los centros de masa de las losas, como tal, ¿no? Entonces aquí tenemos este primer ejemplo. Les digo, vamos a ver un entregable para esta semana con respecto a un ejemplo parecido. Es calcular las fuerzas para un edificio habitacional. Esto es un dato importante, es de uso habitacional. Estructurado a base de tabique rojo, también es un dato importante. Recordemos que la estructuración nos va a dar qué va a soportar las fuerzas horizontales por sismo, perdón. En este caso es estructurado a base de un tabique rojo, que es un tabique macizo de 15 centímetros de espesor. Y ya habíamos comentado también sobre la ubicación dentro de la zona metropolitana, zona 1, zona 2, zona 3. En este caso está ubicado en una zona 3B. Más adelante comentamos el tema de la 3B. De hecho, ya habíamos dicho que para los métodos siguientes, la zona 3, que es la zona de lagos, se subdividía en A, B, C y hasta D, me parece. Eso lo van a ver en unas hojas, en unas tablas que les voy a mandar o que les voy a poner en la plataforma para que puedan sacar todos esos datos. Entonces, ese edificio está ubicado en esta zona 3B, estructurado a base de tabique macizo, y es un edificio con una planta tipo. Tiene una longitud de 11.50 metros, 6.8 de ancho, por así llamarlo, y tiene una superficie. La planta tipo es de 73.20 metros cuadrados, ¿vale? La planta tipo de cada uno de los niveles. Tiene una altura de 2.50 entre niveles, y aquí en este ejemplo ya les estoy dando la carga muerta. La carga muerta es la carga que se queda del edificio, muros, losas, todos los elementos estructurales. Y esta carga muerta en planta azotea es de 38 a 35 y en los niveles de entrepiso es de 76.69. Es una carga muerta ya dada, está en toneladas como tal, ¿no? Esa es la carga muerta. Habíamos comentado en clase que hay que calcular la carga viva porque requerimos saber cuál es el peso total de la estructura. Ya habíamos dicho que las fuerzas del sismo son en función de lo que pesa la estructura. Y la metodología con esta fórmula de FI, que también lo vimos en su momento, nos pedía que calculáramos el peso por cada uno de los niveles, nivel 1, nivel 2, etc., ¿no? Entonces lo que nos faltaría aquí agregar en estas cargas sería la carga viva. Habíamos comentado que la carga viva depende del uso de las construcciones. Nos dice el reglamento de construcciones del DF que para un edificio habitacional tengo que tomar en cuenta una carga viva de 90 kilogramos por cada metro cuadrado. Esto nos lo dice el reglamento de construcciones. Recordando que la carga viva es la carga incidental, somos nosotros, aplicado en las losas, ya lo habíamos comentado. Entonces hay que multiplicar los 90 kilogramos por la superficie de las plantas. En este caso, si multiplicamos los 90 por 73.20, nos va a dar la carga viva en kilogramos, porque esto es en metros cuadrados, ¿no? Se van a eliminar y me va a dar un peso en kilogramos. Yo ya tengo aquí las operaciones, les pido por favor que lo vayan checando en su calculadora en el ejemplo para que vayan viendo cómo se va desarrollando el ejercicio.
Entonces la carga viva que yo tengo es de 6,588 kilogramos. 90 porque es habitacional, por la planta, me da 6,588 kilogramos. Entonces hay que agregarle a esta carga muerta la carga viva en toneladas. Si dividimos esto entre 1000, me va a dar 6.59, redondeado. 6.59. Habíamos dicho que la carga viva hay que considerarla de igual forma en la azotea, ¿no? Aunque arriba no esté todo el tiempo habitado, yo la considero en todos los niveles para tener un mayor rango en pesos. Si sumamos carga muerta más carga viva, yo ya tengo aquí los resultados, me da 44.94 y 83.28. Y como pueden ver, tenemos entonces el peso de cada nivel, del nivel 1, del nivel 2, 3, 4 y 5. Aquí están los pesos de cada uno de los niveles. Carga muerta más carga viva me daría este tipo de pesos. Y el peso total de la estructura obviamente sería la sumatoria. En este caso son 378.06 toneladas. Este es el peso total de la estructura. ¿Vale? Una vez teniendo ese dato, lo que tenemos que hacer ahora es calcular el cortante en la base. ¿Cuál será la fuerza horizontal máxima en la base de la estructura? En este caso, como es un método estático, ya cambian las fórmulas, cambian con respecto a lo que vimos en el último ejemplo pasado. Me dice que el cortante en la base de las estructuras va a estar dado por un coeficiente basal multiplicado por el peso total de la estructura. Esa será la fórmula. Si se fijan, es muy parecida a la que ya vimos. Sin embargo, aquí me dice que el coeficiente basal es igual a un coeficiente sísmico, entre la ductibilidad. ¿Vale? Ese es el dato del coeficiente basal. Coeficiente sísmico entre ductibilidad. Y para este caso, les voy a mandar, les comento unas tablas, ahí tipo vía Blackboard, donde tenemos todos los coeficientes, todas las ductibilidades, para poder analizar el ejercicio. Y en este caso, todo está en función, de entrada del coeficiente sísmico, está en función de la zona. Estamos ubicados en zona 3B, aquí me lo dice. Y para esta zona 3B, yo me voy a ir a la tabla 3.1 y de ahí voy a definir los datos que requiero para mi ejemplo. Lo primero será el coeficiente. El coeficiente sísmico para zona 3B, estas tablas me dice que es de 0.45. Es directo. Con tener la zona, me da el valor del coeficiente. Otro dato que voy a ocupar más adelante es TA y AO. Ahorita vemos para qué lo definimos. Pero está en función de la zona. Para zona B, TA vale 0.85 y para AO vale 0.11. Más adelante vemos estos dos datos, ¿no? De entrada ya tenemos el valor de C. Y el valor de Q es la ductibilidad de lo que le está dando la estructuración del edificio. En este caso son tabiques macizos. En la otra tabla que les voy a mandar, me dice que tabiques macizos, su valor es de 2. ¿Vale? La ductibilidad para tabiques macizos es de 2. Lo van a ver en su tabla y más adelante en los otros ejercicios vamos a definirlo correctamente. Y C ya lo tengo, es 0.45. ¿Vale? Entonces el coeficiente basal que me pide la fórmula del cortante en la base de la estructura es C entre Q, que son estos dos datos, me da en este caso un valor para calcular mi cortante total en la base. Tenemos entonces, si hacemos operaciones de ese coeficiente basal, 0.45 entre 2, me da 0.23. Es un valor adimensional. ¿Vale? Y con ello vamos a calcular el cortante en la base, que sería 0.23
multiplicado por el peso total, 378.06 toneladas. Entonces tengo que el constante en la base sería B.23 por 378.06, 86.95 toneladas. Esa es la fuerza horizontal máxima en la base de la estructura. En este caso, como la ductibilidad del material es en los mismos sentidos tabique macizo, es para los dos sentidos, para X y para Y. ¿Por qué? Porque esta planta, más adelante la vamos a ver en un sentido X y en un sentido Y, ¿vale? Pero más adelante en otro ejemplo lo vamos a desarrollar. Entonces el primer punto ya está dado, es un cortante en la base de la estructura, son 86.95 toneladas en la base de la estructura. Y ahora hay que definir las fuerzas horizontales en los centros de masa de las losas del edificio. A diferencia del método simplificado, aquí hay que tomar otras consideraciones, les comento. Aquí nos pide que primero visualicemos si el periodo fundamental de la estructura, o sea, cuánto va a vibrar la estructura por las fuerzas de sismo. Y eso mucho depende de cómo está estructurado. En este caso son tabiques, vamos a ocupar una fórmula para poder definir cuál será su periodo fundamental. Y el periodo fundamental también tiene que ver con la longitud de la planta. Tenemos una planta de una longitud de 11.50 en X, para así llamarlo, y de 6.80 en Y. Entonces hay que definirlo de los dos sentidos, ¿vale? Entonces lo primero que hay que hacer, hay que definir entonces el periodo fundamental. Este periodo fundamental se calcula con la letra T, también lo van a ver en las hojas que les voy a mandar. Está dado por la siguiente fórmula: 0.09 por H entre la raíz cuadrada de L. Ese es el periodo fundamental para muros de tabique. ¿Por qué les pongo de muros de tabique? Porque más adelante va a cambiar cuando veamos un edificio estructurado a base de marcos de concreto o marcos de acero. La fórmula cambia. Entonces aquí, como está estructurado a base de muros de tabique, utilizamos esa fórmula. La fórmula es 0.09, que es una constante, por H. H es la altura total del edificio, entre la raíz cuadrada de L. L es la longitud. Les digo, en X tenemos 11.50 y en Y tenemos 6.80. Quiere decir que voy a tener que tomar dos periodos fundamentales, para el sentido X y para el sentido Y. Voy a comenzar con este periodo fundamental para X. 0.09 por H. H es 5, 10, 12.50 de altura, entre raíz cuadrada de la longitud en X. En X, les digo, la planta tiene 11.50 metros. Y eso me va a dar mi periodo fundamental para el sentido de X. Aquí el resultado que yo tengo ya dado es de 0.33. Y está dado en segundos. Pues quiere decir que va a vibrar la planta en ese sentido 0.33 segundos. Y vamos a hacer lo mismo para Y. La fórmula es exactamente la misma. Los datos casi son los mismos. Obviamente lo que cambia es la longitud. La longitud de la planta es más corta en Y, es de 6.80. Entonces digo 6.80 metros y hago operaciones. Me va a dar un periodo fundamental de 0.43 segundos. ¿Vale? Esto nos quiere decir que, si se fijan, mientras tenga la planta mucho más corta, vibra más la estructura. Es más desfavorable una planta corta que una planta larga, ¿no? Entonces esto nos está diciendo este periodo fundamental. Y esta metodología nos pide definir este periodo fundamental, porque antes de aplicar esta fórmula de FI para cada uno de los niveles, esta metodología me pide que este valor de C y este valor de Q lo pueda reducir en función de esto, en función de estos periodos fundamentales. ¿Vale? ¿Cómo lo aplicamos? Me dice que debo de comparar cuál es el valor de TA contra TX.
TA contra TY. Debo de comparar esos dos valores. Si esto es mayor a esto, pasa algo. Si esto es mayor a este, pasa otra cosa. Ahorita vemos las condicionantes. Vamos a ver qué pasa para el primer caso. El valor de TA sale de la zona 3B que les comentaba. TA vale 0.85. TA vale 0.85. Y TX vale 0.33. ¿Vale? Aquí obviamente podemos ver que TA es mayor a TX. ¿Vale? Y lo que nos pide la metodología es que si cumple esa condicionante, si TA es mayor a TX, voy a tener que reducir mi factor del coeficiente sísmico, este que tengo aquí de 0.45, lo voy a reducir con una fórmula. Lo voy a llamar CX'. ¿Vale? Lo voy a reducir para poder meterlo en esta fórmula de aquí, antes de aplicar la tabla. Y la fórmula la van a ver en sus hojas, la van a ver en la hoja que les voy a mandar. Pero la fórmula para la reducción me dice que es AO más C menos AO TX entre TA. Esa es la fórmula de reducción cuando se cumple esta condicionante. Aquí sí se cumple, este es mayor a este, por lo tanto con esta fórmula reduzco ese valor. Y tengo que meter los datos, ya los tengo todos. AO sale de la zona 3B, que vale 0.11, más C vale 0.45, también sale de las tablas, menos AO, que vale 0.11, y esto multiplica TX entre TA, TX entre TA, 0.33 entre 0.85. Por favor, hagan las operaciones en su casa para que nos den los resultados correctos. Esta fórmula, como lo hemos visto en otras materias, se lee de atrás hacia adelante. Hago la división, multiplico por la resta y al final sumo para que me dé el valor que estamos buscando. Entonces tengo que este CX', haciendo las operaciones, me va a dar 0.24. Ese es mi valor reducido de C para X, ¿vale? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque lo voy a meter a esta fórmula al final del día. Y voy a hacer exactamente lo mismo para el sentido Y. Para el sentido Y tengo otro valor de T. Y si se fijan, cumple con la condicionante de igual forma. TA contra TY. TA sigue valiendo 0.85. TY vale 0.43. Entonces, de igual forma, TA sigue siendo más grande que TY. Entonces, me dice la metodología, ocupa la misma fórmula para hacer la reducción del factor en Y. Y si se fijan, sería exactamente lo mismo. Es la misma fórmula de arriba. 0.11 más 0.45 menos 0.11. Y lo que cambia es esto. TX entre TA. En este caso sería TY entre TA. 0.43 entre 0.85 y me da un valor ya calculado de 0.28. Entonces ya tengo mis primeros valores de la fórmula que voy a ocupar en la parte de arriba para calcular fuerzas horizontales en el centro de masa. Me falta ahora el valor de Q. Les digo, la metodología para método estático me dice que antes de meter esta fórmula de GFI debo de reducir C y debo reducir Q con esas condicionantes. Entonces, si se cumplen esas condicionantes, reduzco C, ya lo hice, y si se cumplen esas condicionantes, reduzco Q. Q se va a reducir con otra fórmula más, que de igual forma les digo, lo van a ver en sus tablas. Para la reducción de Q, me dice que Qx' va a ser igual a 1 más E entre TA multiplica a Q menos 1. Esa es la fórmula que voy a ocupar para la reducción de Q cuando se cumpla esta condicionante. Y les digo, tengo todos los datos, simplemente hay que sustituir la fórmula. Tengo que Qx' va a ser igual a 1, que es constante, más T entre TA, estoy hablando de X, son estos dos valores,
T entre TA que multiplica Q menos 1. ¿Cuánto vale Q? Ya lo dijimos desde un inicio. Para tabiques macizos, Q vale 2. Entonces sería 2 menos 1. Si hago la operación para el valor de Q con esta operación, haciéndolo como les digo de atrás hacia adelante, la resta por la división más la suma, me debe dar 1.39. Esa es la reducción de QX'. Y va a ser lo mismo para Y, la misma fórmula, pero ahora para Y. Un Y'. 1 más T entre TA, pues ahora son estas dos. T entre TA, estoy para Y. Punto 43 entre punto 85 es lo que cambia. Este valor sigue siendo el mismo, porque la estructuración de los muros es tanto para Y como para X. Muros macizos con un valor de C de Q de 2. Entonces hago la operación, me va a dar 1.51. Esta es la parte de la talacha del método, de la metodología de las reducciones, porque si se acuerdan en el método simplificado, aplicábamos este cortante en la base, lo sacamos al inicio, aplicábamos la fórmula directa y nos daba las fuerzas horizontales. Pero para mí este método estático hay que tomar más consideraciones, que son estas reducciones de los factores, ¿vale? Entonces ya que tengo las reducciones, ahora sí puedo aplicar mi tabla para conocer las fuerzas horizontales. Hacemos nuestra tabla de 5 niveles del edificio que estamos analizando, y lo primero que me pide es el peso por nivel, que ya lo habíamos comentado, carga muerta más carga viva. En el primer nivel tenemos 44.94 y para los niveles de entrepisos es 83.28. Esos son el peso por cada nivel. Hacemos la sumatoria y nos da 378.06. Es el peso de toda la estructura. Incluso ya la ocupamos aquí, ya lo ocupamos en el cortante de la base, ¿no? El peso total por el coeficiente sísmico basal nos da el peso de la fuerza horizontal en la base. Pero ahora lo que vamos a hacer es calcularlo por nivel. Entonces tenemos el peso total. Nos pide después la tabla calcular la altura de entrepiso. Recordando que la altura es acumulada. En el primer nivel es 250, 5, 750, 10, 12. La altura es acumulada. En el primer 250, 5, 750, 10 y 1250. En el nivel 5 la altura es de 12.50, ¿vale? Después nos piden multiplicar peso por altura para cada uno de los niveles. Entonces, por favor, vayan haciendo las operaciones, yo ya las tengo. Me dio en la parte de arriba 561.75, 832.80, 624.60, 416.40, 208.20. Multiplicar peso por altura por nivel me da estos valores. Y requiero ahora la sumatoria. Recuerden que me pide la fórmula sumatoria de pesos y sumatoria de pesos por alturas. Si hago la sumatoria de pesos por alturas, me debe dar 2.643.75. Ahí tengo entonces las tres primeras datos de la tabla que hemos analizado. Peso, altura, peso por altura y sumatorias. ¿Vale? Lo que requerimos ahora es calcular las fuerzas. Si se fijan aquí la tabla ya creció un poco más. La tabla me da fuerzas y cortantes para X y fuerzas y cortantes para Y. Desde un inicio estamos haciendo la definición de X y de Y, ¿no? Entonces este valor lo aplicamos ya directamente con la fórmula. La fórmula es C entre Q
por W y por HI entre estas sumatorias, de estas sumatorias. Habíamos comentado que esa fórmula son dos constantes y una variable. Las constantes es C entre Q y W de peso entre peso por altura. Y la variable es esta, es la que va cambiando en cada uno de los niveles. Entonces voy a sacar mis primeras constantes. Para el sentido de X, para ponerlo de alguna forma, el valor de C y de Q que ocupo en esta fórmula son los valores reducidos, los que ya hicimos reducidos. El Cx reducido es de 0.24, aquí lo tengo. Cx' reducido es de 0.24. Y el Qx reducido, lo tenemos aquí, es de 1.39. Por eso hacemos las reducciones, para poder tener este valor, 1.39. Y para Y, tenemos Y' y Qy', que son de igual forma los valores reducidos. Para Y es 0.28 y para Q es 1.51. ¿Vale? Entonces a mí me dio ya, tengo aquí los valores. Para el primer dato tengo que C entre Q reducidas me da 0.17 y para el CY reducida me da 0.19. Esas serían entonces mis primeras variantes dentro de la fórmula. Otra variante más en la fórmula es la sumatoria de pesos entre sumatoria de pesos por alturas. Y aquí lo tengo. Sumatoria de pesos son 378,06 y sumatoria de pesos por alturas es 2643.75. Se aplica esa división y a mí me dio un valor de 0.14. ¿Vale? Entonces lo que estamos haciendo en este último cuadrito es hacer el resumen de lo que voy a meter en la fórmula. Ya hemos dicho que esta fórmula de FI tengo que meterla para 5 veces para los 5 niveles. 5 veces para X y 5 veces para Y, para conocer el FI. Entonces la fórmula la voy a poner solamente la primera porque ya no tengo espacio, pero lo que va cambiando, el valor que va cambiando dentro de la fórmula es peso por altura de nivel, de cada uno de los niveles, es lo que va cambiando. Entonces si empiezo a aplicar el FI para X del nivel 5, la fórmula me dice C entre Q, que son las reducidas, 0.17. Que multiplica el peso por la altura del nivel 5, 561.75. Y que multiplica la sumatoria del peso entre el peso por la altura, ya dijimos que era 0.14. ¿Vale? Entonces aquí abajo tengo ya los 3 datos de la fórmula de FI. C entre Q reducidas, sumatoria de pesos entre pesos por alturas y la altura de cada nivel. Esta fórmula hay que hacerlo para todos los niveles. Para el nivel 1, para el nivel 2, etc. Estos valores de aquí van a ser constantes. Y les digo, lo que va a ir cambiando es el peso por la altura de cada uno de los niveles. Por ejemplo, para el nivel 4 es 832.80. Y así sucesivamente.